Todos lo consideraban un tullido inútil, un tartamudo patético, la vergüenza de la familia más poderosa de Roma. Pero ese hombre despreciado terminaría conquistando Britania y expandiendo el imperio más que nadie en décadas. Estás ante la historia del emperador más improbable de Roma, un hombre al que su propia madre llamaba monstruo inacabado, al que escondieron durante décadas, al que nadie temía hasta que fue demasiado tarde. Roma, año 10 a.C. El imperio domina el mundo conocido. Augusto, el primer emperador, ha traído la paz tras un siglo de guerras civiles. En el corazón del poder, la familia Julio Claudia gobierna con mano de hierro. Son dioses vivientes, intocables. Pero en las sombras del palacio imperial nace un niño que será su mayor secreto. Claudio Druso. El nombre suena noble, ¿verdad? Pues su familia lo oculta como si fuera una maldición. Desde el momento en que da sus primeros pasos, todos lo notan. Algo va mal. Arrastra la pierna izquierda. Su cabeza se sacude involuntariamente. Tartamudea cuando intenta hablar. En un mundo donde los débiles son descartados, donde la perfección física es divina, él es todo lo contrario. Su madre Antonia no puede ni mirarlo. Para ella Claudio es un error de los dioses. Su abuela Livia, la emperatriz más poderosa de Roma, lo considera indigno del linaje imperial. Augusto mismo ordena mantenerlo alejado de la vista pública. Que estudie, que lea, pero que no se muestre. Avergüenza a la familia. Mientras sus primos brillan en el foro, lideran legiones y reciben honores, Claudio se esconde entre pergaminos. Lo relegan a las bibliotecas, lo excluyen de las cenas imperiales. Cuando debe aparecer en público, lo sientan en las últimas filas, cubierto con una toga que oculta sus movimientos torpes. Pero en esa soledad forzada, algo crece. Claudio devora libros. Historia etrusca, anales de la República, crónicas de conquistas. Mientras sus primos aprenden a manejar espadas, él aprende a descifrar el poder real. Cómo se gana, cómo se mantiene, cómo se pierde. Conoce cada traición, cada asesinato, cada ascenso y caída de los últimos 3 siglos de Roma. Se convierte en el hombre más culto del imperio. Y nadie lo sabe. Pasan los años. Augusto muere. Tiberio, su tío, se convierte en emperador. Un hombre oscuro, paranoico, que termina exiliándose en Capri mientras Roma sangra bajo su régimen de terror. Claudio observa, aprende, sobrevive, siendo invisible. Luego llega Calígula, su sobrino, un joven brillante, amado por el pueblo, adorado por las legiones. Al principio el reinado es prometedor, pero algo se quiebra en la mente de Calígula. Comienza a creerse un dios de verdad. Ejecuta por capricho, viola esposas de senadores en sus propias cenas, nombra cónsul a su caballo. El terror no tiene límites. Y Claudio sigue vivo. ¿Por qué? Porque Calígula lo usa de bufón, lo humilla en público, lo obliga a tambalearse ante la corte para que todos rían. Miren al tío Claudio, el tonto, se burla el emperador. Claudio acepta cada humillación, cada risa, cada insulto. Sonríe con su rostro tembloroso y agacha la cabeza. Pero por dentro está contando. Cuenta cuántos pretorianos odian a Calígula. Cuenta cuántos senadores susurran traición. Cuenta cuántos días más puede durar este imperio de locura antes de colapsar. Porque Claudio sabe algo que nadie más entiende. En Roma, los poderosos siempre caen. Siempre.
24 de enero, año 41 después de Cristo. El Palatino. Calígula regresa de los Juegos, caminando por un pasillo estrecho bajo el palacio. De pronto, sombras se mueven. Acero brilla bajo antorchas. Los pretorianos lo rodean. «¿Qué hacéis?», grita Calígula. La respuesta es hierro. 30 puñaladas. El emperador Dios muere ahogándose en su propia sangre, en un pasillo oscuro, sin gloria, sin testigos. Y Roma explota en caos. La guardia pretoriana saquea el palacio. Senadores corren por sus vidas. El imperio, sin emperador, tiembla al borde del colapso. ¿Y Claudio? Claudio se esconde detrás de una cortina. Está temblando, no de enfermedad, de terror real. Escucha los gritos, los pasos de los soldados. Sabe que están matando a toda la familia imperial. Él es el siguiente. Lleva 50 años siendo invisible, pero ahora ser invisible ya no es suficiente. Un pretoriano aparta la cortina. Sus ojos se encuentran, y en ese momento todo cambia. Porque ese soldado no vio a un tullido patético, vio algo mucho más valioso. Vio al último heredero vivo de Augusto. Y en Roma eso significaba una sola cosa: poder, dinero, supervivencia. Lo que ocurrió en las siguientes horas convertiría al hombre más despreciado del imperio en su nuevo amo. Pero lo que Claudio aún no sabía es que gobernar Roma no sería como leer acerca de ella, y que sus verdaderos enemigos no estaban en el Senado, estaban durmiendo en su propia cama. Lo arrastraron por el suelo de mármol como a un animal. Temblaba, lloraba, suplicaba por su vida. Y 3 horas después lo proclamaron emperador de Roma. Nadie elige ser emperador por accidente, pero Claudio no tuvo opción. El pretoliano que lo descubre tras la cortina se llama Gratus, un veterano de las legiones del Rin, curtido en batallas, con cicatrices que cruzan su rostro como mapas de guerra. Mira a Claudio acurrucado en las sombras, temblando, con las manos levantadas en súplica. «Por favor, no soy nadie, déjame vivir». Gratus sonríe, no de crueldad, de oportunidad. «Levántate», ordena. Claudio no puede, sus piernas no responden. El pretoriano lo agarra del brazo y lo arrastra hacia el exterior. Claudio cree que lo llevan a la ejecución. Ve los cuerpos de su familia desperdigados por los pasillos. La sangre de Calígula aún forma charcos oscuros en el suelo. El palacio huele a muerte y fuego. Pero no lo llevan al verdugo, lo llevan al campamento pretoriano. Cuando llegan, cientos de soldados rodean a Claudio. Estos hombres acaban de asesinar al emperador, están ebrios de violencia y miedo. Saben que el Senado podría ejecutarlos a todos por traición. Necesitan protección, necesitan legitimidad, necesitan un emperador. Y Claudio es el último Julio Claudio vivo con sangre de Augusto. «¡Salve Imperator!», grita Gratus, alzando su espada. Claudio cree que es una burla, una última humillación antes de morir. Pero entonces otro soldado grita lo mismo. Y otro, y otro. En minutos, 300 pretorianos golpean sus escudos contra el suelo, coreando su nombre. «Claudio, Claudio, Claudio». Él intenta hablar. Yo no puedo», tartamudea. Su cabeza se sacude. Algunos soldados se miran entre sí dudando. ¿Este es su emperador? ¿Este hombre roto? Pero los oficiales pretorianos ya han hecho los cálculos. Claudio es manipulable, débil, perfecto. Pueden controlarlo, pueden gobernar a través de él. Y lo más importante, el pueblo lo aceptará, porque es familia de Augusto. Le ponen una corona de laurel en la cabeza, le visten con la púrpura imperial. Claudio sigue temblando, pero ya no de miedo, de shock, de incredulidad absoluta. Mientras tanto, en el Senado. Caos total.
Los senadores están reunidos en sesión de emergencia. Calígula está muerto, no hay heredero claro. Algunos proponen restaurar la República, volver a los viejos tiempos, cuando Roma era gobernada por el Senado, no por tiranos locos. «Ha llegado nuestro momento», grita uno. «Libertad para Roma». Otros son más pragmáticos. Saben que Roma necesita un emperador. El ejército no aceptará otra cosa. Proponen nombres, generales, cónsules, hombres de prestigio. Entonces llega la noticia. Los pretorianos han proclamado emperador a Claudio. Silencio absoluto. ¿Claudio? ¿El idiota? ¿El que babea? Las risas llenan la sala. Es imposible. Absurdo. Claudio no puede ni hablar en público sin tropezar con sus propias palabras. ¿Emperador? Es una broma de mal gusto. Pero las legiones lo apoyan, la guardia pretoriana lo protege, y sin ejército, el Senado no tiene poder real. Un senador anciano, Marco Vinicio, se pone de pie. Ha visto caer emperadores, ha sobrevivido a purgas, sabe cómo funciona Roma. Podemos reírnos, dice, con voz grave, o podemos negociar, porque si rechazamos a Claudio, los pretorianos elegirán a otro, y ese otro podría ser peor. Tiene razón. Roma ha visto lo que ocurre cuando el emperador es fuerte e inteligente. Tiberio y su paranoia, Calígula y su locura. Al menos con Claudio tendrán a alguien débil, controlable. O eso creen. 3 días después, Claudio entra en el Senado como emperador. Camina con su andar torpe, su cabeza se sacude levemente. Algunos senadores no pueden contener las sonrisas burlonas, otros lo miran con desprecio. Este es el hombre que va a gobernar el imperio más grande del mundo. Claudio llega al estrado, saca un pergamino. Sus manos tiemblan, comienza a leer su primer discurso imperial. Padres conscriptos, tartabudea. Alguien tose para ocultar una risa. Pero entonces Claudio levanta la vista, y hay algo en sus ojos, algo que nadie esperaba. Inteligencia. «Sé lo que pensáis de mí», dice, y su voz, aunque temblorosa, se vuelve firme. «Creéis que soy débil, que soy tonto. Durante 50 años habéis reído de mí, me habéis apartado, humillado». El Senado guarda silencio. «Pero yo he observado, he estudiado, he leído cada traición, cada asesinato, cada guerra civil que desangró esta república. Conozco vuestros nombres, vuestras alianzas, vuestras ambiciones». Algunos senadores se remueven incómodos. «Y os prometo esto. No seré Calígula, no os torturaré por placer, pero tampoco seré vuestro títere. Gobernaré Roma, aunque no me queráis». Se hace un silencio denso. Claudio acaba de hacer algo que nadie esperaba, mostrar que tiene columna vertebral. Pero mostrar fuerza en Roma es peligroso, porque ahora no solo es un idiota inofensivo, es una amenaza, y las amenazas en Roma se eliminan, siempre. Esa misma noche, Claudio regresa al Palacio Imperial, las habitaciones donde Calígula violó y torturó, donde Tiberio conspiró en las sombras, ahora son suyas. Se sienta en el trono, solo. Las antorchas proyectan sombras largas en las paredes de mármol. Por primera vez en su vida, Claudio tiene poder absoluto. Pero también tiene algo más. Miedo. Porque sabe lo que le ocurre a los emperadores en Roma. Augusto murió poisonado por su esposa. Tiberio fue ahogado con una almohada. Calígula recibió 30 puñaladas de sus propios guardias. ¿Cuánto tiempo durará él? Necesita aliados, necesita legitimidad, necesita una esposa. Ahí es donde entra ella, Valeria Mesalina, 25 años, belleza deslumbrante, de noble familia, inteligente, manipuladora y absolutamente despiadada. Cuando Claudio le propone matrimonio, ella acepta de inmediato, no por amor, por poder. Mesalina ve en Claudio lo que todos ven, un hombre débil, fácil de controlar. Pero Claudio también la ve a ella, y comete el error de creer que puede confiar. Se casan en una ceremonia fastuosa. Roma celebra. El emperador idiota ha encontrado esposa. Todos sonríen, todos brindan.
Nadia sabe que acaba de comenzar una de las relaciones más tóxicas y letales en la historia del imperio. Porque Mesalina no quiere ser emperatriz, quiere ser la verdadera gobernante de Roma. Y Claudio aún no entiende que el mayor peligro nunca viene de los enemigos que ves, viene de los que duermen a tu lado. Mientras él gobernaba el imperio, ella gobernaba el palacio. Y en Roma, el palacio siempre gana. Mesalina no pierde tiempo. 3 semanas después de la boda, ya controla el acceso a Claudio. Decide quién lo ve, quién le habla, qué informes llegan a sus manos. El emperador idiota, el hombre que nadie respetaba, ahora tiene una barrera más. Una esposa que filtra la realidad. Y Claudio está agradecido. Por primera vez en su vida, alguien lo trata con ternura. Mesalina le sonríe, lo escucha, finge interés en sus discursos sobre historia etrusca. Por las noches, lo abraza y le susurra que es un gran emperador, que Roma tiene suerte de tenerlo. Él lo cree. Porque Claudio ha pasado 50 años sin amor, sin respeto, sin una sola persona que lo mirara como algo más que un error de los dioses. Mesalina le da todo eso. O al menos, eso parece. Pero cuando Claudio duerme, ella se transforma. Los pasillos del Palacio Palatino cobran vida en las noches. Mesalina recorre los corredores de mármol con paso firme, rodeada de esclavos leales, libertos que le deben todo, guardias que saben que su verdadero poder no viene del emperador, viene de ella. Su primer objetivo, eliminar amenazas. Julia Libila, la sobrina de Claudio, bella, inteligente, con sangre imperial, demasiado peligrosa. Una mañana, Mesalina le susurra a Claudio mientras desayunan. Amor mío, hay rumores sobre Julia. Dicen que conspira con senadores, que planea reemplazarte. Claudio frunce el ceño. ¿Julia? Pero es familia. Por eso es más peligrosa, responde Mesalina, acariciando su mano temblorosa. La familia siempre es la que más traiciona. Tú lo sabes mejor que nadie. Tiene razón. Claudio ha visto cómo su propia familia lo humilló durante décadas, cómo Calígula lo usó de bufón. La paranoia, esa vieja compañera de los emperadores, comienza a susurrar. Julia Libila es arrestada, acusada de adulterio y traición, exiliada a una isla remota, donde meses después muere de causas naturales. Nadie investiga, nadie pregunta. Una amenaza menos. Pero Mesalina no se detiene ahí. Marco Vinicio Serrano, el senador que apoyó a Claudio ante el Senado, comete un error. Mira a Mesalina demasiado tiempo durante un banquete. No con deseo, con sospecha, como si viera más allá de la máscara. Eso lo condena. 2 semanas después, lo encuentran muerto en su villa. Suicidio, declara el informe oficial. La vergüenza de sus deudas lo superó. Nadie menciona que sus deudas nunca existieron o que la daga en su pecho no podría haberse clavado en ese ángulo por su propia mano. Roma aprende la lección. No se mira a la emperatriz de cierta manera. Mientras el terror silencioso se extiende por el palacio, Claudio intenta gobernar. Y contra todo pronóstico, lo hace bien. Invierte en infraestructura, construye acueductos que llevan agua fresca a barrios pobres, moderniza el puerto de Ostia, convirtiendo a Roma en el centro comercial del Mediterráneo. Reforma las leyes, dando más protección a esclavos y libertos. Incluso concede ciudadanía romana a provincias enteras. Los historiadores que lo despreciaron en vida tendrán que admitir siglos después que Claudio fue un administrador brillante. Roma prospera bajo su gobierno. Pero en el palacio, mientras él recibe laureles, Mesalina está planeando lo impensable. Una noche, ebria de vino y poder, le propone a Silio algo demencial. «Cásate conmigo». Silio ríe. «¿Estás casada? ¿Con el emperador?»
Los accidentes ocurren, responde ella, con ojos fríos. Los emperadores mueren, y cuando Claudio caiga, necesitaré un nuevo esposo, uno fuerte, uno que Roma respete. Silio deja de reír. Se da cuenta de que no está bromeando. Mesalina planea asesinar a Claudio y casarse con él mientras el cadáver del emperador aún esté tibio. Es moneda absoluta. Traición en su forma más pura. Pero Mesalina está tan ebria de poder que ya no ve límites. Y mientras Claudio celebraba su triunfo en Britania, sin saberlo, su esposa ya había elegido a su reemplazante. El emperador idiota había conquistado una isla, pero no sabía que estaba a punto de perder su propio palacio. Lo que ocurrió en el otoño del año 48 DC fue tan descarado, tan increíblemente estúpido, que los historiadores romanos dudaron en escribirlo, porque ninguna mente racional podría creer que alguien sería tan imprudente. Pero ocurrió. Claudio está en Ostia, el puerto de Roma, supervisando la construcción de nuevos muelles. Es un viaje de rutina, 3 días fuera del palacio. Nada importante. Mesalina ve su oportunidad. No solo se acuesta con Silio, no solo planea el asesinato del emperador. Va más allá, mucho más allá. Decide casarse con él, públicamente, con testigos, con sacerdotes. Una boda real, legal, mientras su esposo legítimo, el emperador de Roma, está a menos de 30 kilómetros de distancia. Es demencia, pero Mesalina ha perdido todo sentido de la realidad. Lleva años gobernando las sombras, ha eliminado enemigos, ha acumulado poder, se cree intocable. Y Silio, atrapado entre el deseo y el terror, no se atreve a rechazarla. La boda se celebra en los jardines de la villa de Silio. Hay música, vino en abundancia. Senadores asisten, pálidos de miedo, pero incapaces de rechazar la invitación de la emperatriz. Mesalina lleva una corona de flores, Silio vestiduras consulares. Se intercambian votos ante sacerdotes. Es una boda real, y es alta traición. Algunos invitados susurran, ¿está loca? ¿Qué ocurrirá cuando Claudio regrese? Otros, más pragmáticos, calculan. Si Mesalina triunfa, si Claudio muere, Silio será emperador, y ellos, los que asistieron a la boda, serán los aliados del nuevo régimen. Pero si falla, todos morirán. La fiesta continúa, el vino fluye. Mesalina baila con Silio, riéndose, como si fuera una muchacha enamorada y no la esposa del hombre más poderoso del mundo. Mientras tanto, en Ostia, Narciso recibe la noticia. El liberto, el hombre que ha documentado cada crimen de Mesalina durante años, finalmente tiene lo que necesitaba. Una traición tan evidente, tan pública, que ni siquiera Claudio podrá negarla. Pero sabe que debe actuar con cuidado. Claudio ama a Mesalina, la ha defendido ante rumores, ha ignorado advertencias. Si Narciso simplemente le cuenta lo que ocurrió, el emperador podría no creerle. Peor aún, podría ejecutarlo por difamar a la emperatriz. Narciso necesita testigos, necesita pruebas irrefutables. Reúne a los libertos más leales, Calisto, Polibio, Palas, hombres que han servido a Claudio fielmente y que saben que si Mesalina gana, ellos serán los primeros en morir. Juntos viajan a Ostia. Encuentran a Claudio revisando planos arquitectónicos. Está de buen humor. La construcción avanza bien. Roma prospera. Su esposa lo espera en casa. César, dice Narciso, arrodillándose, debo informarte de algo urgente. Claudio levanta la vista. ¿Qué ocurre? Se trata de la emperatriz. El rostro de Claudio se endurece. Ten cuidado con lo que dices, Narciso. César, Mesalina se ha casado. Silencio. Claudio parpadea. ¿Qué? Con Cayo Silio, ayer, en una ceremonia pública, con testigos. Claudio ríe. Es un sonido amargo, incrédulo. Imposible. Mesalina no, ella no haría. Pero entonces ve sus rostros. Narciso, Calisto, Polibio. Hombres que nunca le han mentido. Hombres que arriesgan sus vidas al traerle esta noticia.
y algo dentro de Claudio se quiebra. No de golpe, lentamente, como un templo que colapsa columna por columna. ¿Casada?, susurra. Su cabeza tiembla más de lo normal. ¿Con otro hombre? Sí, César. ¿Mientras yo? Sí. Claudio se desploma en su silla. El emperador conquistador de Britania, el administrador brillante, se convierte de nuevo en el niño roto que todos despreciaron. Lágrimas corren por su rostro. ¿Por qué?, solloza. ¿Qué hice mal? Narciso no responde, porque la respuesta es cruel. Claudio no hizo nada mal, simplemente fue débil. Y en Roma, la debilidad se castiga. Pero el liberto sabe que no hay tiempo para lamentos. César, dice con voz firme, Mesalina no solo te ha traicionado, ha cometido traición contra el Estado. Se ha casado con otro mientras tú vives. Esto convierte a Silio en tu rival por el trono. Las palabras penetran lentamente. Claudio levanta la vista. Sus ojos, húmedos de lágrimas, empiezan a llenarse de algo más. Rabia. ¿Dónde está? En Roma, en la villa de Silio. Reúne a los pretorianos, ordena Claudio, y su voz ya no tiembla. Volvemos ahora. La comitiva imperial regresa a Roma a galope. Claudio no habla durante el viaje, solo mira al frente, con la mandíbula apretada. Cuando llegan a la ciudad, las noticias de la boda se han extendido. Roma entera susurra. Algunos ríen, otros temen, porque nadie sabe qué hará el emperador. Mesalina recibe la noticia de que Claudio ha regresado. El vino se le cae de las manos. Finalmente comprende lo que ha hecho. La burbuja de poder y locura estalla. Ve con claridad terrible que acaba de firmar su sentencia de muerte. Silio huye. Intenta esconderse en su casa. Los pretorianos lo encuentran en minutos. Lo arrastran ante Claudio. ¿Tienes algo que decir? Silio, de rodillas, temblando, intenta hablar. César, ella me obligó. Yo no quería. Mentiroso, dice Claudio, con voz gélida. Te casaste con mi esposa. Planeabas matarme, tomar mi trono. No, yo solo... Claudio hace un gesto. Una espada cae. La cabeza de Silio rueda por el suelo de mármol. Uno a uno los invitados a la boda son arrestados. Senadores, oficiales, todos ejecutados. Roma se tiñe de sangre. El emperador idiota se ha convertido en algo que nadie esperaba. Un vengador. Pero falta uno, Mesalina. Ella corre por los jardines del palacio, buscando refugio. Sus esclavos han huido, sus aliados están muertos. Solo le queda una opción: suplicar. Cae de rodillas ante Claudio cuando entra al palacio. Su belleza, su arma más poderosa durante años, ya no sirve de nada. Claudio, pidona, soy tu esposa, madre de tus hijos, perdóname. Él la mira, y por un momento, solo por un momento, su resolución vacila, porque a pesar de todo, a pesar de la traición, una parte de él aún la ama. Narciso ve esa vacilación y sabe que si Claudio perdona a Mesalina, si su amor patético lo debilita de nuevo, Roma perderá todo respeto por él. Será el hazmerreír eterno, el emperador cornudo que perdonó. César, dice Narciso, rápidamente, recuerda lo que te hizo, los asesinatos que ordenó, las vidas que destruyó. Y recuerda esto, si la perdonas hoy, te matará mañana. Claudio cierra los ojos. Cuando los abre, ya no hay amor en ellos, solo cenizas. Llévenla, ordena. Mesalina grita, suplica, arrastra las uñas por el mármol mientras los guardias la arrastran. Claudio, Claudio, por favor. La llevan a los jardines de Luculo, un lugar hermoso, lleno de flores y estatuas. Allí le entregan una daga. Puedes hacerlo tú mismo, dice el oficial. O lo hacemos nosotros. Mesalina toma la daga con manos temblorosas, la coloca contra su garganta, pero no tiene el valor. El oficial no espera más. Una espada atraviesa su espalda. Mesalina cae entre las flores, su sangre tiñendo los pétalos de rojo. La emperatriz de las sombras ha muerto. Cuando le llevan la noticia a Claudio, él está denando. Recibe la información sin expresión. Asiente.
continúa comiendo como si nada. Pero esa noche, los esclavos lo escuchan llorar en sus aposentos. Porque matar a quien amas no te hace fuerte, solo te deja más solo. Y Claudio, el emperador que conquistó Britania, que ejecutó a decenas de traicioneros, que finalmente mostró fuerza, ahora estaba completamente solo en la cima del mundo. Pero Roma no perdona la soledad, y alguien más ya estaba preparándose para llenar ese vacío. Alguien aún más peligroso que Mesalina. Después de Mesalina, Claudio juró que nunca volvería a casarse, que ninguna mujer volvería a engañarlo, que gobernaría solo. Pero en Roma, un emperador sin esposa es un emperador vulnerable, y ella lo sabía. Agripina la Menor. Ese nombre debería haberle advertido todo. Es la sobrina de Claudio, hermana de Calígula, bisnieta de Augusto. Lleva la sangre más pura del imperio en sus venas, y ha esperado toda su vida para reclamar lo que considera suyo, el poder absoluto. Tiene 33 años, viuda. Su esposo, Cneo Domicio Aenobarbo, murió años atrás, dejándola con un hijo, Lucio Domicio. Un niño de 10 años, tranquilo, de ojos fríos, que observa todo sin pestañear. Ese niño, algún día, será conocido como Nerón, pero aún no. Después de la ejecución de Mesalina, Claudio está destrozado, no solo emocionalmente, políticamente. Roma entera conoce su humillación, el emperador cornudo, el idiota que no vio lo que ocurría en su propia cama. Sus libertos lo presionan. Necesita una nueva esposa, por estabilidad, por legitimidad, por imagen. Claudio rechaza la idea con furia. ¿Otra mujer? ¿Para qué? ¿Para que me traicione de nuevo? No, gobernaré solo. César, dice Narciso con paciencia infinita. Un emperador soltero es visto como débil, vulnerable. Los senadores conspirarán, las provincias dudarán. Necesitas una esposa que Roma respete. ¿Y a quién sugieres?, pregunta Claudio con amargura. ¿A otra jovencita hermosa que se acueste con medio senado? No, responde Palas, otro liberto poderoso. Sugerimos a alguien de sangre imperial, alguien que Roma no pueda cuestionar, alguien de tu propia familia. Claudio frunce el ceño. ¿Quién? Agripina. El nombre cae como una piedra en agua quieta. ¿Mi sobrina? Claudio parparea. Eso es incesto, es ilegal. Puedes cambiar la ley, responde Palas suavemente. Eres el emperador. Y ahí está, la semilla plantada. Agripina no espera a que Claudio decida, ella actúa. Aparece en el palacio con el pretexto de visitar a su tío, de consolarlo tras la pérdida de Mesalina. Llega vestida de elegancia sobria, no como Mesalina con sus excesos y provocaciones. Agripina parece respetable, maternal, seria. «Tío», dice con voz suave, arrodillándose ante él, «siento mucho lo que has sufrido. Ningún hombre merece tal traición». Claudio, cansado y roto, ve en ella algo diferente. No es una jovencita seductora, es una mujer madura, de su familia, alguien que entiende el peso del poder porque también lo ha cargado. «Gracias, Agripina. Has sido siempre leal». Ella sonríe, una sonrisa calculada al milímetro. Las visitas se vuelven frecuentes. Agripina escucha sus lamentos. Le recuerda los viejos tiempos, cuando ambos eran parias en la familia imperial, cuando Calígula los humillaba. Crea un vínculo, nosotros contra el mundo. Y lentamente, muy lentamente, Claudio comienza a considerarla no solo como sobrina, sino como mujer. El Senado se horroriza cuando Claudio propone cambiar la ley para permitir el matrimonio entre tío y sobrina. Es incesto, va contra todas las costumbres romanas. Pero Claudio tiene argumentos. Roma necesita estabilidad. Agripina es de sangre augusta. Su matrimonio conmigo fortalecerá la dinastía. Y además, se detiene, su voz temblando levemente. Ya no soy joven, necesito a alguien en quien confiar. Los senadores se miran entre sí, saben que oponerse es inútil, y algunos, los más astutos, ven una oportunidad. Si Agripina se casa con Claudio, su hijo Lucio entrará a la familia imperial, y un niño en la línea sucesoria es una inversión. La ley se aprueba.
Año 49 después de Cristo. Claudio y Agripina se casan. Roma observa con mezcla de escándalo y fascinación. El emperador idiota se ha casado con su sobrina, pero al menos esta vez es una mujer respetable, una mujer seria. Lo que nadie sabe es que Agripina es 1000 veces más peligrosa que Mesalina, porque Mesalina quería placer y poder. Agripina solo quiere poder y sabe exactamente cómo conseguirlo. Su primer movimiento, asegurar la sucesión. Claudio tiene un hijo de Mesalina, británico, el heredero natural. Tiene 13 años, tímido, estudioso, parecido a su padre en carácter. Agripina tiene a Lucio, 10 años, astuto, encantador cuando necesita serlo. Solo puede haber un heredero. Agripina tobiensa con sutileza, le susurra a Claudio. Británico es tan joven, necesita un hermano mayor que lo guíe. ¿Por qué no adoptas a Lucio? Serían hermanos, se apoyarían mutuamente. Claudio duda, pero Agripina es persuasiva, paciente, incansable. Piénsalo, mi amor. Lucio es mayor, más maduro. Si algo te ocurriera antes de que Británico sea adulto, ¿quién protegería el trono? Con Lucio como hermano adoptivo, Británico tendría un guardián. La lógica parece sólida, y Claudio, todavía vulnerable tras la traición de Mesalina, necesita creer que está haciendo lo correcto. Años 50 después de Cristo. Lucio Domicio es adoptado por Claudio y recibe un nuevo nombre, Nerón Claudio César. Británico acaba de perder la mitad de su herencia, pero Agripina no se detiene ahí. Nerón debe casarse con la hija de Claudio, Octavia. Unirá nuestras familias completamente, argumenta Agripina. Roma verá la unidad de la dinastía. Claudio acepta. Octavia, la niña dulce de apenas 11 años, es prometida a su nuevo hermano adoptivo. Nerón, ahora de 13, sonríe educadamente. Por dentro, no siente nada. Agripina controla cada aspecto de su hijo, lo entrena, lo moldea. Algún día, le susurra por las noches, serás emperador, pero debes ser paciente, debes parecer perfecto. Y Nerón lo es. Estudia con los mejores tutores. Séneca, el filósofo más brillante de Roma, es contratado como su maestro. Nerón transita poesía, toca la lira, es educado con los senadores. Roma comienza a amarlo. Mira al joven Nerón, dicen, tan prometedor, tan diferente al pobre Británico. Británico, mientras tanto, es apartado lentamente. Agripina se asegura de que los mejores tutores vayan a Nerón, de que las ceremonias públicas muestren a Nerón, no a Británico, de que Roma olvide quién es el verdadero hijo de Claudio. Y Claudio no se da cuenta. Está envejeciendo, tiene 60 años, su salud se deteriora, los temblores empeoran, camina con dificultad, pasa horas en sus estudios, escribiendo historias que nadie leerá. Agripina gobierna en las sombras. Cada nombramiento pasa por ella, cada decisión militar, cada ley. Los libertos, que antes controlaban el acceso a Claudio, ahora deben negociar con Agripina primero. Ella no es como Mesalina, no tiene amantes, no organiza orgías, no dilapida el tesoro. Es mucho más eficiente. Elimina enemigos con precisión quirúrgica. Un senador que cuestiona su influencia amanece muerto. Un oficial que sugiere que Británico debería ser el único heredero sufre un accidente durante maniobras. Nadie puede probar nada, pero todos saben. Roma la apoda Augusta, no oficialmente, todavía, pero el título comienza a circular. Es la primera mujer en la historia romana con tanto poder visible. Y Claudio, el emperador conquistador de Britania, el administrador brillante, se ha convertido en una marioneta en su propio palacio. Pero Claudio no es completamente ciego. Una noche, ya tarde, llama a Narciso, su liberto más leal, el que lo salvó de Mesalina. Narciso, dice con voz cansada, dime la verdad, ¿he cometido un error? El liberto mira al emperador y ve a un hombre exhausto, roto por traiciones, acorralado por la edad. César, Agripina es ambiciosa. Lo sé, suspira Claudio, pero al menos no me engaña, no se acuesta con otros hombres. No, admite Narciso, pero está haciendo algo peor. Está reemplazando a tu hijo con el suyo. Claudio guarda silencio. Británico es tu sangre,
tu heredero natural, pero Roma ya solo ve a Nerón, y cuando tú mueras, cuando yo muera, Británico será asesinado, lo sé. El emperador se levanta, camina hacia la ventana, observa Roma bajo la luz de la noche, su ciudad, su imperio. Entonces debo asegurarme de vivir lo suficiente para que Británico alcance la mayoría de edad. Narciso no responde, porque ambos saben la verdad. Claudio no vivirá tanto, y Agripina también lo sabe. Porque en Roma, los emperadores viejos son peligrosos, no para sus enemigos, para ellos mismos, y Agripina ya estaba contando los días. El reloj de Claudio comenzaba su última cuenta atrás, y él ni siquiera sabía que el veneno ya estaba siendo preparado. Hay dos formas de matar a un emperador. Rápido, con una daga en la oscuridad, o lento, con paciencia y veneno. Agripina eligió la segunda, porque quería que pareciera natural. Año 54 después de Cristo. Claudio tiene 63 años. Para los estándares romanos es un anciano. Sus temblores han empeorado. Camina apoyándose en esclavos. A veces olvida nombres. Se cansa rápidamente. Pero su mente aún funciona. Y ha comenzado a ver con claridad lo que Agripina ha hecho. Británico, su hijo, tiene ahora 14 años. Un año más y alcanzará la mayoría de edad. Un año más y podrá reclamar su derecho al trono. Un año más y Nerón, el hijo de Agripina, perderá su ventaja. Claudio comienza a compensar el tiempo perdido. Aparece en público con Británico, lo presenta ante las legiones, habla abiertamente de él como mi heredero, mi sangre verdadera. En banquetes ignora a Nerón y se sienta junto a su hijo. Roma nota el cambio. Los senadores, siempre oportunistas, comienzan a recalcular sus lealtades. Si Claudio está favoreciendo a Británico de nuevo, quizás Nerón no sea el futuro de todos modos. Agripina ve esto y sabe que se le acaba el tiempo. Ha esperado 5 años, ha manipulado, conspirado, eliminado obstáculos, ha posicionado a Nerón como el favorito de Roma. Pero si Claudio vive un año más, todo su trabajo se derrumbará. No puede permitirlo. Reúne a su círculo más íntimo. No en el palacio, donde los muros tienen oídos, en una villa privada, lejos de miradas indiscretas. Están presentes Lucosta, una envenenadora legendaria; Aloto, el catador de alimentos del emperador a quien Agripina ha comprado con oro y promesas; y Burro, el prefecto de la guardia pretoriana, leal a Agripina, no a Claudio. El emperador está enfermo, dice Agripina con voz fría. Su salud se deteriora. Cuando muera, debe parecer natural. Una muerte esperada. Nadie debe sospechar. Lucosta asiente. Es una experta. Ha matado antes. Conoce venenos que actúan lento imitando enfermedades. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunta Lucosta. Días, responde Agripina. Semanas como máximo. Británico cumplirá 15 pronto, y entonces... No necesita terminar la frase. Todos entienden. Aloto, el catador, está nervioso. Si me descubren, me ejecutarán. No te descubrirán, dice Agripina. Y cuando Nerón sea emperador, serás recompensado más allá de tus sueños. Es una promesa y una amenaza a la vez. El plan es simple. El veneno se mezclará en la comida favorita de Claudio. Hongos. Le encantan. Los come regularmente. Una muerte por hongos envenenados es común, creíble. Pero Lucosta añade un detalle brillante. 2 dosis. La primera, durante la cena, será fuerte pero no letal. Claudio enfermará violentamente, vomitará. Los médicos intervendrán, intentarán salvarlo con eméticos, haciendo que vomite el veneno. Es lo que esperan que hagan, porque la segunda dosis vendrá dentro del emético. El propio remedio será el asesino. Genial, admite Agripina con una sonrisa fría. Nadie sospechará del tratamiento médico. 13 de octubre, año 54 después de Cristo. Es una noche tranquila en el palacio.
Claudio cena en sus aposentos privados, acompañado por Agripina y algunos invitados de confianza. El ambiente es relajado. Él está de buen humor. Ha pasado el día con Británico. Planean una ceremonia en 2 semanas, donde lo presentará oficialmente ante el Senado como heredero principal. Claudio siente que finalmente está corrigiendo sus errores. No sabe que es su última noche. Los esclavos traen la cena: ostras, pan, vino y un plato especial: hongos, los favoritos de Claudio. Aloto, el catador, los prueba primero. Es su trabajo. Come un trozo. Espera. Nada ocurre, porque ese trozo no tenía veneno. Claudio toma el plato, sonriendo. Excelentes, como siempre. Come con apetito. Agripina observa desde su asiento, conversando amenamente, su frase una máscara perfecta de tranquilidad. Pasan 20 minutos. Claudio se detiene a mitad de una frase. Palidece. ¿Estás bien, amor?, pregunta Agripina, con preocupación perfectamente actuada. Yo no me siento. Claudio se lleva la mano al estómago. El dolor es repentino, brutal. Se dobla sobre la mesa. Los invitados se alarman. Los esclavos corren a ayudarlo. «Llamen a los médicos», grita Agripina. «¡Rápido!». Claudio vomita violentamente. Su cuerpo convulsiona. Lo llevan a su cama mientras los médicos imperiales llegan corriendo. Xenofonte, el médico principal, examina al emperador. Ve los síntomas: envenenamiento. Probablemente hongos malos. «Necesitamos inducir más vómito», declara. «Sacar todo lo que ha comido». Exactamente lo que Agripina esperaba. Le dan a Claudio un emético, una pluma de ave introducida en la garganta untada con una sustancia que provoca vómito. Esa sustancia también contiene veneno. Claudio vomita de nuevo, y de nuevo, pero el veneno de la segunda dosis ya está en su sistema, entrando en su torrente sanguíneo. Pasan las horas. Claudio no mejora, empeora. Su respiración se vuelve trabajosa. Sus labios adquieren un tono azulado. Los temblores que lo han acompañado toda su vida se vuelven espasmos violentos. «No entiendo», dice Xenofonte, genuinamente confundido. «El tratamiento debería funcionar». Agripina está al lado de la cama de Claudio, tomando su mano, con lágrimas perfectamente falsas corriendo por sus mejillas. «Resiste, mi amor. Por favor, resiste». Claudio la mira a ella. Sus ojos, nublados por el dolor, aún tienen un destello de lucidez. Y en ese destello, comprende. «Tú», susurra, pero su voz es apenas audible. Agripina se inclina, como si quisiera escuchar sus últimas palabras de amor. «¿Qué dices, esposo mío?». Claudio intenta hablar de nuevo, pero su garganta se cierra. La parálisis se extiende. Su boca se mueve sin sonido. Agripina le aprieta la mano. «Shh, descansa ahora». Y observa, con ojos fríos como el mármol, cómo la vida se escurre de su esposo. Claudio, el niño que nadie quiso, el lirio que se convirtió en emperador, el conquistador de Britania, el hombre que sobrevivió 50 años de humillación para llegar al poder absoluto, muere solo, envenenado por la mujer que juró amarlo, rodeado de mentiras. Son las 3 de la madrugada del 14 de octubre cuando exhala su último aliento. Los médicos confirman la muerte. Agripina no pierde tiempo en lamentos reales. Ordena que el cuerpo sea preparado, que se mantenga en secreto por ahora, porque hay un detalle crucial. Nerón no está en el palacio, está en una villa cercana. Agripina necesita que su hijo esté en posición antes de anunciar la muerte de Claudio. Envía mensajeros discretos. Nerón llega antes del amanecer confundido. «Madre, ¿qué ocurre?». «Tu padrastro ha muerto», dice Agripina, «y tú eres el emperador ahora». Nerón parpadea. Tiene 17 años. No esperaba que fuera tan pronto. «¿Cómo?». «Hongos», responde Agripina con tono neutral. «Una tragedia, pero Roma necesita un nuevo emperador inmediatamente. Y tú eres el heredero adoptivo, el mayor». «¿Y Británico?». Agripina lo mira fijamente. «Británico es un niño. Tú eres un hombre.
Roma te aceptará, pero debemos actuar ya. Mientras hablan, Burro, el prefecto pretoriano, leal a Agripina, ya está reuniendo a la guardia. Al amanecer, Nerón es escoltado al campamento pretoriano. Los soldados, que han sido preparados durante semanas, lo aclaman. Imperator, Nerón Cásar. No preguntan por Británico. Han recibido órdenes claras y oro. Solo entonces, con Nerón seguro en el poder, Agripina anuncia oficialmente la muerte de Claudio. Roma recibe la noticia con sorpresa, pero no con shock. Claudio era viejo, estaba enfermo. Una muerte por hongos es creíble. El Senado, enfrentado a un fait accompli, acepta a Nerón como emperador. No tienen opción. Las legiones lo apoyan, los pretorianos lo proclaman. El funeral de Claudio es fastuoso. Agripina llora públicamente. Roma llora. Nerón pronuncia un elogio fúnebre escrito por Séneca, lleno de alabanzas a su padrastro. Nadie menciona que Claudio fue asesinado. Nadie, excepto uno, Británico. El niño de 14 años, ahora huérfano, observa el funeral desde las sombras. Ve a Nerón recibir honores. Ve a Agripina, la mujer que llamaba madre, sonreír bajo su velo de luto. Y comprende. Lo han traicionado. Le han robado su trono. Han asesinado a su padre. Pero es solo un niño. ¿Qué puede hacer? Esa noche, encerrado en sus aposentos, Británico llora. No solo por la muerte de su padre, sino por su propio futuro. Porque sabe con certeza terrible que no vivirá muy pronto. Los primeros 5 años del reinado de Nerón fueron tan brillantes que Roma los llamó el quinquenio de oro. Pero el oro siempre oculta la podredumbre, y bajo esa máscara perfecta, algo oscuro esperaba su momento. Año 54 después de Cristo. Nerón tiene 17 años cuando se convierte en emperador. Es joven, guapo, educado por Séneca, el filósofo más respetado de Roma, entrenado en oratoria, política, artes. En su primer discurso ante el Senado, promete un gobierno justo, equilibrado, respetuoso con las tradiciones republicanas. No seré un tirano, declara con voz firme. El Senado recuperará su dignidad. Roma prosperará bajo la justicia, no bajo el miedo. Los senadores aplauden, aliviados. Después de Calígula, después de los últimos años oscuros de Claudio, finalmente tienen un emperador prometedor. Roma celebra. El pueblo ama a Nerón. Es accesible. Asiste a los juegos, distribuye dinero, organiza festivales. Es el emperador dorado que todos esperaban. Pero detrás de esa fachada, Agripina gobierna. No oficialmente, pero en la práctica, cada decisión pasa por ella. Se sienta en las reuniones del Consejo Imperial, algo sin precedentes para una mujer. Cuando embajadores extranjeros llegan a Roma, ella los recibe junto a Nerón. Incluso manda acuñar monedas con su rostro al mismo nivel que el de su hijo, no en el reverso como las emperatrices anteriores, al frente, lado a lado, como cogobernante. Roma murmura, incómoda. Una mujer con tanto poder visible rompe todas las tradiciones. Pero nadie se atreve a desafiarla abiertamente, porque todos recuerdan cómo llegó Nerón al poder, y todos saben lo que ocurre con quienes se oponen a Agripina. Sin embargo, hay un problema que ni siquiera ella puede ignorar. Británico. El hijo de Claudio sigue vivo. Tiene 14 años, casi 15. Está confinado en el palacio, vigilado constantemente, sin poder, sin voz, pero su sola existencia es una amenaza. Porque Británico es el heredero legítimo de Claudio, el hijo de sangre. Si alguien quisiera desafiar a Nerón, Británico sería el estandarte perfecto. Agripina lo sabe. Nerón también. Y ambos saben que solo hay una solución. Una noche, durante un banquete privado en el palacio, Británico cena con la familia imperial. Es una cena pequeña, íntima. Nerón, Agripina, Octavia, la hermana de Británico y esposa forzada de Nerón,
y algunos invitados cercanos. Británico parece tranquilo. Ha aceptado su destino. Es un niño inteligente. Sabe que su única opción es ser invisible, inofensivo. Quizás así lo dejen vivir. Los esclavos sirven vino. Como siempre, el catador prueba primero la copa de Británico. Es su protección. Nadie puede envenenarlo si el catador verifica cada bebida. El catador bebe, espera, nada ocurre. Le entrega la copa a Británico. El niño bebe y hace una muesca. Está demasiado caliente, dice. Un esclavo se acerca inmediatamente con una jarra de agua fría. ¿Desea enfriarla, joven amo? Británico asiente. El esclavo vierte agua en el vino. Ese agua contiene veneno. Británico bebe de morbo. En segundos palidece. La copa cae de sus manos estrellándose contra el suelo de mármol. Su cuerpo comienza a convulsionar. Los invitados se alarman. Alguien grita. Octavia, su hermana, corre hacia él, pero Agripina la detiene con una mirada gélida. Nerón permanece sentado, observando con expresión neutra. Séneca, el tutor de Nerón, está presente. Ve todo, comprende todo, y no hace nada. Porque él también sabe, oponerse significaría morir junto a Británico. El niño cae al suelo, convulsionando violentemente. Espuma sale de su boca. Sus ojos se vuelven grisáceos. En menos de 3 minutos, Británico, el último hijo de Claudio, muere en el suelo del comedor imperial. Silencio absoluto. Nerón se levanta lentamente. Su voz es calmada, casi aburrida. Británico sufría de epilepsia desde niño. Es una enfermedad conocida. Estas crisis son comunes. Nadie responde. Todos saben que es mentira, pero nadie se atreve a contradecir al emperador. «Retiren el cuerpo», ordena Nerón, «y continuemos la cena». Los esclavos arrastran el cadáver aún tibio de Británico fuera del salón. Los invitados regresan a sus asientos, temblando, fingiendo que nada ha ocurrido. La cena continúa. Agripina sonríe levemente. Su último obstáculo ha desaparecido. Pero comete un error fatal. Cree que aún controla a su hijo, porque Nerón está cambiando. Los primeros años de su reinado gobernó bajo la influencia de 3 personas: Agripina, su madre, Séneca, su tutor, y Burro, el prefecto pretoriano. Era un triunvirato de poder. Nerón era la cara, ellos eran el cerebro. Pero Nerón está creciendo y descubriendo algo peligroso. Le gusta el poder real. No quiere ser una marioneta, ni siquiera de su padre. Comienza a tomar decisiones sin consultarla, promueve a oficiales que Agripina no aprueba, rechaza políticas que ella sugiere. En las reuniones del consejo la interrumpe, a veces directamente la ignora. Agripina se enfurece. Una noche lo confronta en privado. ¿Olvidaste quién te puso en ese trono? ¿Olvidaste que sin mí no serías nada? Nerón la mira con ojos fríos. Ya no es el niño obediente. No olvidé, madre, pero tampoco olvidé que el trono es mío, no tuyo. Te hice emperador, si sea Agripina. Y yo te hice Augusta, responde Nerón. Pero puedo quitarte ese título tan rápido como lo puse. Es la primera vez que le habla así. Agripina se queda sin palabras, atónita. Nerón se acerca, su voz baja y amenazante. Has matado por mí, has conspirado por mí, pero ahora que tengo el poder, ya no te necesito. Sale de la habitación dejándola sola. Agripina comprende, con terror helado, que ha cometido el error más grande de su vida. Creó un monstruo que ya no puede controlar. Intenta recuperar influencia, conspira con senadores, sugiere que quizás Nerón no debería ser emperador, que quizás es demasiado tarde. Nerón descubre sus conspiraciones y decide que su madre es ahora una amenaza. Año 59. Han pasado 5 años desde la muerte de Claudio. Nerón invita a Agripina a reconciliarse. Una cena en su villa de Bayas, junto al mar. Ella acepta, esperanzada. Quizás aún puede razonar con él. Durante la cena, Nerón es encantador,
Atento, bromea con ella. Agripina se relaja, cree que ha recuperado a su hijo. Después de la cena, Nerón le ofrece un barco especial para que vuelva a casa por mar. Es más rápido y cómodo. Agripina acepta. El barco desarpa bajo la luna llena, hermoso, tranquilo. A mitad del trayecto, parte del techo del camarote colapsa. No es accidente, está diseñado para caer y aplastarla. Pero falla. Agripina está herida, no muerta. Entonces el barco comienza a hundirse. Tablas especialmente preparadas se sueltan. Es un naufragio orquestado. Los marineros, parte de la conspiración, intentan ahogarla con remos. Pero Agripina es una sobreviviente. Ha conspirado durante décadas. No morirá tan fácilmente. Nada en la oscuridad, sangrando hasta alcanzar la costa. Llega a su villa, empapada, herida, furiosa. Envía un mensaje a Nerón. Madre sobrevive, fue emboscada, necesita protección. Nerón recibe el mensaje y comprende que el plan falló. Ya no hay marcha atrás, ya no hay reconciliación posible. Su madre sabe que él intentó matarla y Agripina no perdona. ¿Es ella o él? Nerón envía soldados, pretorianos leales solo a él. Llegan a la villa de Agripina al amanecer, rodean el edificio, entran con espadas desenvainadas. Agripina está en su habitación, escucha los pasos, sabe lo que viene. No huye, no suplica. Cuando los soldados entran, ella está de pie mirándolos con el mismo desprecio con el que miró a generales, senadores y emperadores. El oficial al mando duda. Es Agripina, la mujer más poderosa de Roma. Hazlo, ordena ella, con voz firme. Pero golpea aquí. Se abre la túnica, exponiendo su vientre. Golpea el vientre que parió a tal monstruo. La espada atraviesa su carne. Agripina, la sobrina esposa de Claudio, la mujer que envenenó a un emperador, que conspiró durante décadas, que creyó que podía gobernar Roma a través de su hijo, cae al suelo, ahogándose en su propia sangre. Sus últimos pensamientos nadie los sabrá jamás, pero quizás en esos segundos finales comprendió la verdad más amarga. Nunca controló a Nerón. Simplemente liberó al demonio. Solo queda el monstruo, y ese monstruo está a punto de cometer su error final. Porque mientras Nerón juega al artista, mientras ejecuta y confisca, mientras aterroriza Roma, las legiones observan, y las legiones son las que verdaderamente eligen emperadores. Año 68 después de Cristo. Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, se rebela. No tiene suficientes tropas para marchar sobre Roma, pero su rebelión es una señal. El emperador ha perdido legitimidad. Otros gobernadores se unen. Galba, en Hispania, se proclama emperador. Las legiones del Rin dudan, las de Oriente observan. Nerón, por primera vez en años, siente miedo real. Intenta sobornar a los pretorianos, pero el tesoro está vacío. Intenta apelar al Senado, pero lo odian. Intenta huir, pero no tiene a dónde ir. Está solo, completamente solo. Los pretorianos lo abandonan, declaran su apoyo a Galba. El Senado vota su ejecución. Nerón es declarado enemigo público. 9 de junio, año 68 después de Cristo. Nerón huye a una villa en las afueras de Roma. Escucha los cascos de los caballos acercándose. Soldados vienen a arrestarlo, a ejecutarlo. Toma una daga. Sus manos tiemblan. «¿Qué artista muere conmigo?», solloza, dramático hasta el final. Pero no puede clavarse la daga. No tiene el valor. Un liberto, el último que quedó con él, lo ayuda. Guía su mano. La daga atraviesa la garganta de Nerón. El último de los Julio Claudios muere ahogándose en su propia sangre, en una villa polvorienta, sin gloria, sin testigos. Tenía 30 años, había reinado 14, y en esos 14 años destruyó todo lo que Claudio construyó. Porque Claudio, el idiota despreciado,
conquistó Britania, modernizó Roma, amplió la ciudadanía, gobernó con cerebro. Nerón, el niño dorado, el heredero perfecto, solo dejó cenizas. Y con su muerte, la dinastía fundada por Augusto terminó, no en gloria, en sangre, locura y fuego, exactamente como comenzó. Después de matar a su madre, Nerón creyó que finalmente era libre, pero la libertad sin límites no libera, corrompe, y lo que quedaba del joven emperador dorado comenzó a pudrirse desde dentro. Año 59 después de Cristo. Roma recibe la noticia de la muerte de Agripina. La versión oficial: intento de asesinato contra el emperador. Agripina, descubierta en la conspiración, se suicidó antes de ser arrestada. Nadie lo cree, pero nadie se atreve a decir la verdad. Nerón espera la reacción del pueblo, del Senado, de las legiones. Teme el juicio, el rechazo. Ha matado a su propia madre, uno de los crímenes más sagrados en Roma. Pero lo que recibe es alivio. Agripina era odiada, demasiado poderosa, demasiado controladora. Su muerte elimina una presencia incómoda. Los senadores respiran tranquilos. Las conspiraciones cesarán. El poder volverá a los hombres, donde debe estar. Nerón interpreta esto como aprobación, como permiso, y algo dentro de él se rompe definitivamente. Si puede matar a su madre sin consecuencias, ¿qué más puede hacer? Los siguientes años transforman a Roma. Nerón ya no finge ser el emperador filósofo, ya no escucha a Séneca, ya no se preocupa por el Senado. Comienza a gobernar según sus propios deseos, sin filtros, sin límites. Y sus deseos son extraños. Se obsesiona con el arte, no como mecenas, como artista. Quiere cantar, actuar, competir en juegos públicos, no como emperador observando, como participante. Roma queda estupefacta. Los emperadores no hacen eso. Es indigno, degradante. Un emperador debe ser general, estadista, juez, no un actor. Pero a Nerón no le importa. Organiza competiciones donde él mismo canta, tocando la lira, obliga a senadores a asistir, les prohíbe salir durante las actuaciones. Algunos, desesperados por ir al baño, fingen desmayos. Otros pagan a esclavos para que los saquen en camillas, fingiendo enfermedad. Nerón gana todos los concursos. Obviamente, ¿quién se atrevería a votar contra el emperador? Pero él cree que son victorias legítimas, que genuinamente es talentoso. Roma comienza a burlarse en privado. El emperador artista, el cantante con corona, es humillante. Pero hay algo más oscuro creciendo. Nerón se enamora de un joven llamado Éspora. No es inusual en Roma que los hombres tengan amantes masculinos, pero Nerón va más allá. Castra a Éspora, lo viste como mujer y se casa con él en una ceremonia pública. Roma observa con horror y fascinación. El emperador se ha casado con un hombre castrado al que trata como esposa. Mientras tanto, Octavia, su verdadera esposa, la hermana de Británico, sigue viva, ignorada, humillada públicamente. Es un recordatorio constante del legado de Claudio. Nerón decide eliminar ese recordatorio. Año 62 después de Cristo. Octavia es acusada de adulterio. Es absurdo. Ella ha sido la emperatriz más recatada de la historia. Pero las acusaciones no necesitan ser creíbles. Solo necesitan ser oficiales. Es exiliada a una isla. 2 semanas después, soldados llegan con órdenes de ejecución. Octavia, la última hija de Claudio, es decapitada en un baño, su sangre tiñendo el agua de rojo. Su cabeza es enviada a Roma como prueba. Nerón la recibe sin emoción. Ordena que la tiren. Ya no la necesito. Con Británico muerto, con Octavia muerta, el linaje directo de Claudio ha sido completamente borrado.
Pero el verdadero legado del emperador idiota aún persiste y está a punto de manifestarse de la forma más terrible posible. 18 de julio, año 64 después de Cristo. Roma arde. Comienza en el Circo Máximo, un incendio en una tienda. El fuego se expande rápidamente, el viento lo alimenta. Las casas de madera, apiñadas en calles estrechas, arden como yesca. El gran incendio de Roma. Durante 6 días, la ciudad se consume, barrios enteros desaparecen, miles mueren, cientos de miles quedan sin hogar. El humo negro cubre el cielo como una mortaja. Nerón está en su villa de Ancio cuando recibe la noticia. Regresa inmediatamente. Abre los jardines imperiales para refugiados. Organiza distribución de alimentos. Personalmente supervisa los esfuerzos de extinción. En ese momento, actúa como emperador. Pero Roma necesita un culpable. Los rumores comienzan. Nerón inició el incendio. Quería destruir la vieja Roma para construir su palacio dorado, la Domus Aurea. Algunos dicen que cantó mientras la ciudad ardía, tocando su lira, celebrando la destrucción como una obra de arte. No hay pruebas. Los historiadores modernos dudan de estas acusaciones. Pero en ese momento, Roma quiere creer. Porque necesitan culpar a alguien. Y Nerón, astuto cuando necesita hacerlo, les da un culpable alternativo: los cristianos. Es una secta pequeña, extraña. Adoran a un judío ejecutado décadas atrás. No participan en ceremonias públicas. No honran a los dioses. Son vistos como asociales, peligrosos, perfectos chivos expiatorios. Nerón ordena arrestos masivos. Los cristianos son culpados del incendio, y su castigo es creativo. Algunos son crucificados, otros cosidos dentro de pieles de animales y arrojados a perros salvajes que los desgarran en el anfiteatro, ante quienes aplauden. Otros son empapados en aceite y quemados vivos como antorchas humanas en los jardines imperiales. Nerón organiza estas ejecuciones como espectáculos nocturnos. Enciende los cuerpos ardientes para iluminar sus fiestas. Roma aplaude al principio, justicia para los incendiarios. Pero lentamente, incluso los romanos más duros comienzan a sentir náuseas. Es demasiado, demasiado cruel, demasiado excesivo. El emperador ha cruzado una línea invisible. Y entre los ejecutados está un hombre llamado Pedro, un pescador convertido en líder de la secta cristiana. Lo crucifican boca abajo, según él pide a él, diciendo que no es digno de morir como su maestro. También Pablo de Tarso, el intelectual de la secta, es decapitado a las afueras de Roma. Son solo 2 nombres más en una lista de miles. Nerón no sabe que acaba de crear mártires, que en siglos futuros esos nombres serán recordados como santos, y él como el monstruo que los mató. Pero en ese momento, Nerón tiene problemas más inmediatos. El tesoro imperial está vacío. Las guerras, los juegos, las construcciones extravagantes, la Domus Aurea, su palacio dorado que cubre hectáreas enteras de Roma central, todo ha costado fortunas. Nerón necesita dinero. Comienza a confiscar propiedades, acusa a senadores ricos de traición. Mínimas pruebas son suficientes. La condena es muerte, y sus fortunas pasan al Estado, es decir, a Nerón. Roma tiembla. Nadie está seguro. Una palabra equivocada, una mirada mal interpretada, pueden significar ejecución y confiscación. El terror regresa a las calles. Séneca, el viejo tutor, ve lo que su pupilo se ha convertido. Ya no puede influenciarlo, ya no puede detenerlo. Pide permiso para retirarse, para vivir sus últimos años en paz. Nerón lo mira con frialdad. ¿Retirarte? ¿Abandonarme? ¿Después de todo lo que hice por ti? César, dice Séneca con cansancio, me has dado mucho, pero ya no puedo servir a un monstruo. Termina Nerón con una sonrisa amarga. Dilo,
Sé que lo piensas. Séneca guarda silencio. Nerón lo deja ir, por ahora. Pero en año 65 después de Cristo, una conspiración es descubierta, la conspiración de Pisón. Senadores, oficiales, ciudadanos prominentes planean asesinar a Nerón y restaurar la República. La conspiración falla. Los conspiradores son arrestados y, bajo tortura, comienzan a dar nombres. Uno de esos nombres, Séneca. No hay pruebas reales de su participación, pero Nerón ya no necesita pruebas. Envía soldados a la villa de Séneca con la orden de «suicídate». El viejo filósofo recibe la noticia con calma. Ha vivido según sus principios estoicos. Ha enseñado que la muerte no es un mal, solo una transición. Ahora debe practicar lo que predicó. Se abre las venas en un baño de agua caliente. Dicta pensamientos finales a sus escribas mientras la vida se le escurre de él. Muere con dignidad, como vivió. Nerón no asiste, no le importa. Ha eliminado el último vínculo con su juventud. Ya no queda nadie que recuerde al niño prometedor que fue. Cuando Nerón murió, Roma respiró aliviada. Pero el alivio duró exactamente 18 meses. Porque sin un emperador claro, el imperio hizo lo que siempre hace cuando no hay un líder fuerte: desangrarse. Año 68-69 después de Cristo. El año de los 4 emperadores. Galba toma el poder. Un viejo general, severo, tacaño. Dura 7 meses antes de ser asesinado por sus propios pretorianos. Otón lo reemplaza, un antiguo amante de la esposa de Nerón. Dura 3 meses antes de suicidarse tras perder una batalla. Vitelio lo sucede, un glotón obeso amado por las legiones del Rin. Dura 8 meses antes de ser linchado por una turba en Roma. Finalmente, Vespasiano, un general competente, de origen humilde. Él logra estabilizar el imperio. Pero el daño está hecho. Roma ha probado el caos. Ha visto legiones marchar contra legiones. Ha visto emperadores subir y caer como piezas de un juego sangriento. La Pax Romana, esa paz que Augusto construyó, que Claudio mantuvo, se ha fracturado. Y todo porque la dinastía Julio-Claudia terminó en manos de un monstruo. Vespasiano construye una nueva dinastía, los Flavios, hombres prácticos, militares, sin pretensiones divinas. Restauran orden, reconstruyen el tesoro, finalizan el Coliseo, ese monumento que se levanta sobre las ruinas de la Domus Aurea de Nerón. Es simbólico. Donde Nerón construyó su palacio egoísta, Vespasiano construye un anfiteatro para el pueblo. Roma intenta olvidar a los Julio-Claudios, pero no puede olvidar a Claudio, porque mientras Nerón dejó cenizas, Claudio dejó fundamentos. Los historiadores comienzan a escribir: Tácito, Suetonio, Dion Casio, y sus retratos de Claudio son complicados. Suetonio lo describe como un idiota controlado por esposas y libertos. Lo pinta tartamudeando, babeando, tropezando. Cuenta anécdotas humillantes. Claudio tan absorto en juicios que orinaba en su silla. Claudio tan olvidadizo que preguntaba por Mesalina días después de ejecutarla. Tácito es más cruel. Lo llama esclavo de sus esposas y libertos. Sugiere que cada decisión inteligente fue tomada por otros, que Claudio fue simplemente una fachada. Dion Casio lo considera un cobarde que sobrevivió ocultándose mientras hombres mejores morían. Estos retratos dominan durante siglos. Claudio, el emperador idiota, el hazmerreír, el accidente histórico. Pero hay algo extraño en estos relatos. Porque si era tan idiota, ¿cómo gobernó 13 años en una época donde emperadores morían en meses? Si era tan controlado, ¿cómo conquistó Britania? Algo que ni César ni Calígula lograron. Si era tan incompetente,
¿Por qué el imperio prosperó bajo su reinado? Los historiadores modernos comienzan a cuestionar las fuentes antiguas y descubren sesgos profundos. Tácito era senador, odiaba el principado, quería la república. Cualquier emperador, por competente que fuera, era un tirano para él. Suetonio escribía chismes. Su trabajo era entretener, no analizar. Las anécdotas humillantes venden, la competencia administrativa aburre. Y todos escribieron décadas después de la muerte de Claudio, basándose en rumores, propaganda enemiga, memorias distorsionadas. Ninguno lo conoció personalmente. Cuando los arqueólogos comienzan a excavar, encuentran otra historia. Los acueductos que Claudio construyó aún funcionan 2000 años después. El puerto de Ostia transformó la economía mediterránea. Las carreteras que mandó pavimentar conectaron el imperio de formas que perduran. Sus reformas legales, concediendo ciudadanía a provincias enteras, sentaron las bases para que Roma pasara de ser una ciudad-estado a un verdadero imperio multicultural. La conquista de Britania no fue suerte, fue planificación meticulosa. 4 legiones, logística perfecta, diplomacia con tribus locales. Ningún idiota logra eso. Y sus escritos, los que sobrevivieron fragmentados, muestran una mente erudita. Historia etrusca, lingüística, reformas del alfabeto latino. Claudio era un intelectual serio. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo un hombre brillante fue recordado como idiota? La respuesta es devastadoramente simple, porque era diferente. Claudio tenía una discapacidad, probablemente parálisis cerebral o alguna condición neurológica. Temblaba, tartamudeaba, caminaba de forma extraña. En una sociedad obsesionada con la perfección física, donde los débiles eran desechados al nacer, donde la discapacidad se veía como castigo divino, Claudio era un error andante. Y Roma nunca perdonó eso. No importa cuánto lograra, no importa cuán efectivo fuera, su cuerpo lo traicionaba ante la vista pública. Entonces los historiadores, herederos de ese prejuicio, lo pintaron como idiota, porque si el cuerpo era defectuoso, la mente debía serlo también. Es un sesgo tan profundo que atravesó milenios. Pero hay otro legado que Claudio dejó, uno que nadie esperaba: sus fracasos como esposo y padre. Mesalina lo traicionó de la forma más humillante y pública posible. Agripina lo envenenó. Nerón, su hijastro adoptado, se convirtió en monstruo. Claudio no pudo proteger a Británico, no pudo detener a Agripina, no vio las señales. Y ese fracaso personal eclipsó sus éxitos políticos, porque Roma, entonces como ahora, ama las tragedias personales más que los triunfos administrativos. Un emperador que construye acueductos es aburrido. Un emperador envenenado por su esposa es fascinante. Así que la historia recordó al cornudo, no al conquistador. Al envenenado, no al reformador. Al idiota tartamudo, no al erudito brillante. Pero quizás el verdadero juicio de la historia no viene de los libros, viene de lo que sobrevivió. 2000 años después, los acueductos de Claudio aún llevan agua. Las carreteras que construyó aún se caminan. Britania, que él conquistó, se convirtió en parte fundamental de la civilización occidental. Sus reformas legales sentaron precedentes que el derecho romano heredaría y que eventualmente influenciarían todos los sistemas legales modernos de Europa. Nerón dejó cenizas y leyendas oscuras. Claudio dejó infraestructura y fundamentos. ¿Cuál es el verdadero legado? Los historiadores del Renacimiento comienzan a reconsiderarlo. Robert Graves escribe Yo, Claudio, en 1934, reimaginándolo no como idiota, sino como sobreviviente astuto que fingió debilidad para mantenerse vivo. Es ficción, pero captura una verdad. Claudio entendió el poder mejor que nadie, porque lo observó desde fuera durante 50 años.
Vio cómo Augusto lo acumuló, cómo Tiberio lo temió, cómo Calígula lo abusó. Aprendió cada lección sin arriesgar su vida. Y cuando finalmente lo tuvo, lo usó no para gloria personal, sino para construir. Eso no lo hace perfecto. Eligió mal a sus esposas, confió en las personas equivocadas, fue manipulado. Pero también fue humano. Y quizás ese es su verdadero legado. Demostrar que no necesitas ser un dios, un héroe perfecto, un general invencible, para dejar huella. Puede ser defectuoso, traicionado, despreciado. Y aún así, construir cosas que perduren milenios. Porque al final, Roma no fue construida por dioses, fue construida por hombres. Hombres imperfectos, rotos, complicados. Hombres como Claudio. El emperador que nadie quiso. El idiota que conquistó Bricania. El tartamudo que reformó leyes. El cornudo que construyó imperios. Y cuando el veneno finalmente lo alcanzó, cuando Agripina le sirvió esos hongos fatales, Roma perdió más de lo que supo en ese momento. Perdió al último emperador que realmente entendió que gobernar no es solo conquistar, es construir, es administrar, es dejar algo mejor de lo que encontraste. Nerón nunca lo entendió. Por eso cuando la dinastía Julio-Claudia terminó, no fue en gloria, fue en llamas. Pero entre esas cenizas, los cimientos que Claudio construyó permanecieron. Y sobre esos cimientos, Roma continuó. 2000 años después de su muerte, seguimos caminando sobre lo que Claudio construyó, pero nunca aprendimos la lección que su vida nos dejó. Y esa lección es más importante ahora que nunca. Roma, siglo XXI. Los turistas recorren las ruinas del Foro, fotografían el Coliseo, admiran el Panteón, lanzan monedas en la Fontana di Trevi, pero pocos se detienen ante un fragmento de acueducto antiguo en las afueras de la ciudad. Pocos saben que esa estructura, cubierta de musgo y grafiti moderno, fue construida por orden de un emperador al que llamaban idiota, el Aqua Claudia, uno de los acueductos más ambiciosos de Roma, 69 kilómetros de ingeniería perfecta. Llevaba agua fresca desde los manantiales de los Apeninos hasta el corazón de la ciudad. Todavía funciona. Parcialmente, claro. 2 milenios de guerras, saqueos y abandono han dañado secciones, pero la estructura fundamental permanece, porque Claudio no construyó para impresionar, construyó para durar. Esa diferencia lo define todo. Nerón construyó la Domus Aurea, un palacio de oro y mármol que cubría hectáreas. Era deslumbrante, excesivo, una maravilla que gritaba su grandeza. Vespasiano la demolió. Sobre sus ruinas levantó el Coliseo, un monumento al pueblo, no al emperador. De la Domus Aurea no queda casi nada, solo fragmentos enterrados que los arqueólogos excavan con cuidado. Pero los acueductos de Claudio siguen llevando agua. Ese es el testamento real. No las estatuas, no los templos con su nombre, no los arcos triunfales, la infraestructura silenciosa que hace posible la vida. Los historiadores modernos han comenzado a reevaluar a Claudio, no como héroe, no como villano, como lo que realmente fue, un administrador excepcional atrapado en una familia de psicópatas. Arnaldo Momigliano, historiador italiano del siglo XX, lo llamó el emperador más subestimado de Roma. Bárbara Levick escribió una biografía exhaustiva demostrando que las burlas de Suetonio y Tácito eran propaganda senatorial. Los senadores odiaban a Claudio porque ignoraba sus privilegios, concedía ciudadanía a galos, a hispanos, a cualquiera que demostrara lealtad a Roma. Para la aristocracia tradicional, eso era una traición. ¿Ciudadanía romana para bárbaros?, protestaban. Eso destruirá nuestra identidad. Claudio respondió con un discurso que se conserva parcialmente en una tablilla de bronce encontrada en Lyon. Nuestros ancestros nunca fueron tan orgullosos como para rechazar virtud, viniera de donde viniera. ¿Por qué Roma creció? Porque aceptó lo mejor de cada pueblo conquistado. Los etruscos nos dieron religión, los griegos filosofía, los cartagineses comercio, y ahora nos negaremos a dar ciudadanía a hombres capaces simplemente porque no nacieron en el Palatino. Era una visión radical, peligrosa incluso, porque desafiaba la idea misma de superioridad romana. Y funcionó. Las provincias se integraron, las fronteras se estabilizaron, el comercio floreció.
Roma dejó de ser una ciudad con un imperio, se convirtió en un verdadero imperio multicultural. Ese modelo sobrevivió 400 años más, hasta que cayó no por inclusión, sino por fragmentación, por rechazar lo que Claudio entendió. Un imperio no se sostiene por la fuerza, se sostiene porque la gente quiere pertenecer a él. Pero hay otra lección en la vida de Claudio, una más personal, más dolorosa, la lección del sobreviviente. Claudio pasó 50 años siendo invisible, siendo el error de la familia, el que todos despreciaban, el que escondían en ceremonias públicas. Y sobrevivió precisamente por eso. Mientras sus primos brillantes morían en purgas, conspiraciones y guerras de sucesión, Claudio vivía entre libros, sin ambición visible, sin menaza. Mientras Calígula asesinaba senadores por diversión, Claudio hacía el bufón, tartamudeaba a propósito, se tropezaba, reforzaba la idea de que era inofensivo. Y esperó. 50 años de humillación, de risas, de desprecio. ¿Fue estrategia consciente o simplemente supervivencia instintiva? Probablemente ambas, porque Claudio era lo suficientemente inteligente para saber que en Roma los que brillan mueren primero, y lo suficientemente humilde como para aceptar que su vida valía más que su orgullo. Esa humildad le salvó la vida durante décadas, pero también lo condenó a ser subestimado incluso después de convertirse en emperador. Nadie se lo tomó en serio, ni el Senado, ni las legiones, ni sus propias esposas, y ese fue su error fatal, porque al no ser tomado en serio, permitió que otros tomaran decisiones por él. Mesalina gobernaba las sombras, Agripina gobernaba abiertamente, los libertos manejaban la burocracia. Claudio tenía el poder absoluto y lo delegaba. ¿Por qué? Quizás porque 50 años siendo invisible le enseñó a no confiar en su propio juicio. Quizás porque genuinamente creía que otros sabían mejor, o quizás simplemente porque estaba cansado. Cansado de fingir, cansado de conspirar, cansado de sobrevivir. Quería gobernar, pero también quería ser amado, y en Roma esas dos cosas son mutuamente excluyentes. Los emperadores amados son débiles, los emperadores fuertes son odiados, no hay término medio. Augusto lo entendió, construyó una fachada de primer ciudadano mientras acumulaba poder dictatorial. Era teatro, pero teatro efectivo. Claudio no podía hacer teatro, su cuerpo lo traicionaba, no podía proyectar la imagen del general invencible. Entonces proyectó otra cosa, el erudito accesible, el emperador que escuchaba peticiones personalmente, que se sentaba en tribunales durante horas, que leía cada caso. Era genuino, era único, y Roma lo interpretó como debilidad, porque Roma, como casi todas las sociedades humanas, confunde amabilidad con debilidad, confunde accesibilidad con incompetencia. El emperador que escucha es visto como indeciso, el que delega es visto como controlado, el que admite errores es visto como inepto. Claudio hizo todo eso y pagó el precio en reputación. Pero aquí está la paradoja final. Los emperadores que Roma admiraba, Augusto, Trajano, Marco Aurelio, todos eran en el fondo hombres que entendieron lo mismo que Claudio: gobernar es servir. Pero ellos lo ocultaron bajo capas de propaganda, imagen militar, retórica divina. Claudio no ocultaba nada, era transparentemente humano, y Roma nunca perdonó esa humanidad, porque los pueblos no quieren líderes humanos, quieren mitos, quieren héroes, quieren dioses. Claudio ofrecía competencia, ofrecía trabajo honesto, ofrecía infraestructura. Aburrido, poco épico, olvidable, excepto que no lo fue, porque 2000 años después, cuando lees sobre Roma, encuentras una verdad incómoda. Los emperadores que más ruido hicieron dejaron menos legado duradero. Calígula es recordado por su locura, Nerón por su crueldad, Cómodo por su incompetencia. Todos fascinantes, todos devastadores, todos efímeros. Claudio es recordado vagamente, si acaso, pero lo que construyó sobrevivió, y eso plantea una pregunta para nosotros ahora en el siglo XXI. ¿Qué clase de líderes valoramos? ¿Los que hacen ruido o los que construyen? ¿Los que proyectan fuerza o los que resuelven problemas? ¿Los que son carismáticos o los que son efectivos? Porque vivimos en una era de emperadores Nerón. Líderes que dominan titulares, que provocan reacciones, que polarizan, que entretienen. Pero ¿quién está construyendo acueductos? ¿Quién está haciendo el trabajo silencioso, aburrido, esencial de gobernar? Claudio nos dejó un testamento que nunca escribió, pero que su vida grita. El verdadero poder no está en ser admirado.
está en dejar algo que funcione después de que te hayas ido. Y la verdadera tragedia no es morir envenenado, es vivir rodeado de gente que nunca te vio realmente. Mesalina lo vio como herramienta, Agripina lo vio como escalón, el Senado lo vio como intruso, el pueblo lo vio como extraño. Nadie lo vio como Tiberio Claudio Druso, el niño que amaba los libros, el hombre que quería ser tomado en serio, el emperador que intentó, genuinamente, hacer lo correcto. Y cuando el veneno finalmente lo alcanzó, cuando cayó en esa cama imperial por última vez, ¿en qué pensó? ¿En Británico, el hijo que no pudo proteger? ¿En las conquistas que logró? ¿En los 50 años de humillación antes del poder? ¿O simplemente en el alivio de que finalmente terminaría? Nunca lo sabremos, pero sabemos esto. Claudio murió solo, traicionado, envenenado por la mujer que durmió a su lado, exactamente como temió toda su vida. Y aún así, dejó un imperio más fuerte de lo que lo encontró. Dejó carreteras que conectaron civilizaciones, dejó leyes que protegieron a los vulnerables, dejó una visión de Roma como algo más grande que una ciudad, como una idea. No es el legado que quería. Quería ser amado, ser respetado, ser recordado como grande. Pero dejó algo mejor. Dejó cosas que funcionan. Y 2 milenios después, mientras las estatuas de Nerón se convierten en polvo, mientras los palacios de Calígula son excavados como curiosidades, los acueductos de Claudio aún funcionan. Ese es el último testamento. No las palabras que dijiste, no la imagen que proyectaste, sino lo que construiste que sobrevivió después de ti. Porque al final, la historia juzga no por lo que fuiste, sino por lo que dejaste. Y Claudio, el emperador que nadie quiso, el idiota que todos despreciaron, el tartamudo que todos ignoraron, dejó más que todos ellos, no en gloria, sino en piedra, agua y ley, en las cosas silenciosas que hacen posible la civilización. Y quizá esa es la lección más importante de todas, que la grandeza real no grita, construye y perdura. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, emperador de Roma, 41 a 54, conquistador de Britania, constructor de acueductos, reformador de leyes, esposo traicionado, padre fallido, sobreviviente, el hombre que nadie quiso, el emperador que todos subestimaron, el legado que nadie esperaba, y 2 milenios después, sus acueductos aún funcionan.